Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, 21 de marzo del 2012, aquí en Alas Cortadas TV, y sobre todo muy gustosos de estar informando en este día tan especial que para todos los mexicanos nos recuerda o es el natalicio de Benito Juárez. Asimismo, también el día de hoy entra la primavera. Y ya que no ha habido información relevante desde el día 15 de marzo, en la que hubo una reunión en el plantón de la SCT y posterior a la reunión que tuvieron la comisión de seguimiento, nuestros dirigentes sindicales y algunas personalidades o más bien funcionarios de la SCT, y que no pudimos entrar a esta reunión, mas sin embargo tenemos un audio que nosotros consideramos que es muy importante escuchar, puesto que ahí muestra precisamente lo que en qué va nuestro caso Mexicana de Aviación. Y nosotros recomendamos precisamente que se escuche y que se tenga tiempo de escuchar, puesto que dura más o menos 2 horas, más de 2 horas, y es preciso escucharlo con detenimiento. Posterior a esto ha habido algunos comentarios en las redes sociales que es necesario parar, puesto que pues comunicados precisamente de los dirigentes sindicales no hemos tenido, entrevistas tampoco hemos tenido, fue un fin de semana largo y muchas personas pues estuvieron fuera y desconectados del caso. Y bueno, para comenzar, sí nos gustaría decir la última nota que salió directamente de Notimex el día de hoy, 21 de marzo del 2012, en donde refiere el juez Felipe Consuelo Soto, y es como indica. Quiere Bancomext acciones de Mexicana, asegura el juez. El Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext, propietario de 7 aviones que utilizaba Mexicana de Aviación, negocia una posible participación en la compañía, afirmó el juez rector del concurso mercantil de la aerolínea, Felipe Consuelo. Le adeuda la aerolínea 783 millones de pesos. El Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext, propietario de 7 aviones que utilizaba Mexicana de Aviación, negocia una posible participación de la compañía, afirmó el juez rector del concurso mercantil de la aerolínea, Felipe Consuelo. Esta situación es lo que ha retrasado el acuerdo con dicha institución y lo que hasta el momento se analiza con el conciliador y administrador de la empresa, Gerardo Badín, señaló. Sostuvo que no se trata solo de una quita común y corriente, ya que quieren también un determinado número de acciones en la empresa, en un porcentaje que aún no está establecido claramente. Consuelo precisó que la respuesta de Bancomext respecto a las quitas y a la posible venta de los aviones a un tercero examinará en la próxima asamblea de accionistas, la cual, dijo, aún no hay fecha para que se realice. Cabe recordar que el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, IFECOM,
publicó en la lista definitiva de acreedores de Mexicana en el apartado crédito con garantía real, preparatoria e hipotecaria, que la firma tiene una deuda con Bancomext de 783 millones de pesos, pero la aerolínea dejó en prenda los aviones. Respecto a Banorte, dijo que se analiza el preconvenio establecido para ajustarlo, pero se negociaría una vez que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o del Trabajo hayan aprobado alguna de los grupos interesados en capitalizar la compañía. No obstante, anticipó que no hay una fecha definitiva para llegar a un acuerdo con ambas instituciones, aunque se espera que sea en los siguientes días para desbloquear todo y seguir avanzando, y así reiniciar operaciones entre abril y mayo. Sobre la transferencia de acciones se expuso que se espera que a la brevedad Tenedora K y Medatlántica siguen a un acuerdo para realizar la misma, pero mencionó que en caso de que la actual dueña de Mexicana no acceda, solicitará la intervención de la SCT. Si Tenedora K sigue en ese plan, la SCT tendrá que ver cómo le hacemos, porque si nos metemos en la situación del por qué está aquí, pues porque la dejaron entrar las autoridades y dejaron salir a los anteriores inversionistas, y consecuentemente ellos, o sea la SCT, tendrán que convencer a Tenedora K de transferir las acciones, mencionó. Aunque Felipe Consuelo confió en que esto no será necesario, ya que en la reunión del 15 de marzo ambos establecieron el precio de las acciones y solo faltaban algunos detalles en acordar. No obstante, admitió que no puede mencionar cuándo se tendrá finalizado el convenio concursal, ya que todo depende de la transacción de las acciones entre Tenedora K, dueña del 95% de los títulos, y Medatlántica. Nosotros en Alas Cortadas hemos hecho un trabajo de investigación basado precisamente en lo que es nos basamos de la demanda que se hizo el año pasado, precisamente en diciembre del 2011. Y esta denuncia se hizo ante la PGJ, fue directamente del Sindicato del Santas, y es un documento muy importante que nos envió precisamente el abogado del Santas, el licenciado Joaquín Ortega, quien queremos agradecer públicamente por habernos entregado este documento. Es un documento que tiene bastantes hojas, casi 50, y queremos o quisimos resumirlo en un video y darlo a conocer a todas las personas, a todos nuestros pasajeros, a todos los seguidores del caso Mexicana, puesto que necesitamos entender a fondo el por qué este caso está tan desmarañado, por qué no es posible entender. Hay veces que no podemos entender por términos legales, y bueno, conforme vamos a ir pasando el video,
vamos a ir explicándolo. Únicamente tomamos fragmentos de lo que es este documento y lo vamos a ir combinando con algunas fotografías de los personajes que conforman lo que es el Grupo Posadas, y queremos hacerlo también extenso para que en su momento podamos entender el por qué se detiene tanto el caso de este monopolio que hicieron maquinadamente poco a poco, y esto no es de hace 5 o 6 años atrás, sino que es una costumbre que en México se utiliza, el hacer monopolios, el hacer empresas grandes, chiquitas, y entregar esa riqueza nada más a unos cuantos. Es un caso que también interviene o se enlaza a varias personas, los más poderosos, siendo que son alrededor de 100 familias, las cuales van ligadas en todo lo que es el vivir y el manejo político y económico de México. Pasemos al documento. De la página de Joaquín Ortega Arenas, escritor, abogado y antropólogo, hizo un artículo de febrero 17 del 2012. La delincuencia organizada infiltrada en las más altas esferas gubernamentales contra México y sus trabajadores. El caso Mexicana de Aviación. Primero, análisis legal de la venta posible fraudulenta de Mexicana de Aviación S.A. a Grupo Posadas S.A. Determina el Código Penal que comete el delito de fraude quien, artículo 231 del Código Penal, fracción octava, venda o traspase una negociación sin autorización de los acreedores de ella o sin que el nuevo adquiere se comprometa a responder de los créditos siempre que éste resulte insolvente, artículo 225 del mismo ordenamiento punitivo, al que se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir las obligaciones con respecto a sus acreedores, se les impondrán. Cuando el delito se comete o se cometa por instituciones, organismos comerciales, empresas, etc., son responsables directamente las personas físicas que hayan intervenido en su preparación y comisión, y resultados finales sin que haya alguna que los exonere de esa culpa. En el caso de Mexicana de Aviación aparecen presumiblemente como responsables personalmente de los delitos señalados sin necesidad ninguna de investigación, porque se trata de hechos notorios ampliamente difundidos por la prensa y medios de comunicación, ya que se vendieron un 50.49% de las acciones representativas del capital de Mexicana de Aviación en manos del IPAB, representado por Mario Alberto Burregard, un 10.6%, bajo la responsabilidad de Francisco Gil Díaz, en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y un 3.54% en manos de Nacional Financiera.
representada por Mario Laborín Gómez, sin que en el momento de la venta ni después se recabara la indispensable autorización de los acreedores, ni se comprometiera Posadas de México S.A. a responder de los créditos siempre que éste resulte insolvente, agravándose esta situación cuando Posadas de México enajenó todos los activos de Mexicana de Aviación, momento en que se consolidó posiblemente el ilícito señalado por el artículo 225 del mismo ordenamiento punitivo, ya que la nueva Mexicana de Aviación adquirida ilícitamente se colocó en estado de insolvencia con el objeto de eludir las obligaciones a su cargo con respecto a sus acreedores. Grupo Posadas estaba bien apoyado para esa maniobra, ya que en ese tiempo tenía como parte de su consejo de administración a Santiago Krill Miranda, al mismo tiempo secretario de Gobernación. El Instituto Nacional de Protección al Ahorro Bancario, IPAB, accionista mayoritario de Corporación Internacional de Transporte Aéreo SADCB, Cintra, dueño a su vez de Grupo Mexicana de Aviación SADCB, determinó que Mexicana de Aviación tenía un valor de 1.456 millones de dólares. Y para que Grupo Posadas SADCB pudiera comprar la empresa, siendo ese grupo de un tamaño 9 veces menor que Compañía Mexicana de Aviación, el Consejo de Administración de Cintra, encabezado por su presidente Andrés Conesa Labastida, hoy director general de Aeroméxico, hizo un descuento a Grupo Posadas de 977 millones de dólares por arrendamiento de aviones. No es parte del precio de una empresa, sino un costo operativo, descuento de 265 millones de dólares por un pasivo laboral registrado en los estados financieros de Cintra que Grupo Posadas no pagó, y 29 millones de dólares de deuda neta que Grupo Posadas convirtió en 1.600 millones de dólares de deuda en solo 5 años de administración. Fue posiblemente, ya que solo las autoridades pueden determinar la calificación de esos hechos, un fraude contra la nación que pagamos todos los mexicanos, porque el dinero del IPAB y de NAFIM era dinero público de todos, que se le regaló a Grupo Posadas al venderle una empresa que valía 1.446 millones de dólares en solo 168 millones de dólares, menos un ajuste que redujo ese precio otros 21 millones de dólares, lo que es un descuento de 1.229 millones de dólares. Seguiremos con el análisis legal de este raro negocio de fin de sexenio, ya que se inició un año antes de que la familia presidencial concluyera su mandato y concluyó matemáticamente con el fin del mismo. Entonces, viendo esto, nosotros nos vamos a ir específicamente a la fotografía del señor Gastón Azcárraga y vamos a aunar otro artículo para seguir estudiando esto. Lo encontramos en el blog de Mario Di Constanzo. Lo hizo Laura Itzel Castillo y dice así:
Gastón Azcárraga, impunidad en concreto. Uno de los mayores lastres de este país es la impunidad. El caso de Gastón Azcárraga Andrade, presidente de Grupo Posadas y responsable de que Mexicana de Aviación esté al borde de la quiebra, es un claro ejemplo. Azcárraga es uno de los hombres más ricos de México y ha labrado su fortuna a base de componendas y negocios turbios con el poder. Azcárraga adquirió Mexicana de Aviación en el 2005. La venta de dicha empresa fue un favor con el que Vicente Fox premió a Gastón luego de que éste lo apoyara en su campaña presidencial en el año del 2000. Así Azcárraga pagó por la empresa menos de un tercio de su valor real. A partir de entonces, Mexicana fue víctima de los componendas de Azcárraga. Desde el 2006, Gastón promovió convenios con los sindicatos de Mexicana que implicaban que los trabajadores cedieran prestaciones y salarios por millones de dólares. El objetivo era, según los directivos de la empresa, mejorar la situación económica de esta. El tiempo revelaría la falsedad de esta promesa, pues pese a todos los reajustes y convenios, Mexicana nunca se recuperó y cesó sus operaciones en agosto del 2010. Desde agosto del 2010, más de 8,600 trabajadores están en la calle esperando una solución al conflicto. Ha habido varios intentos fallidos por rescatar a la empresa, cuyo reinicio de operaciones se ha pospuesto más de 7 veces. Mientras tanto, los más de 984 pasajeros que se quedaron con boletos comprados siguen esperando un reembolso. El monto de los boletos no reembolsados asciende a casi 1,550 millones de pesos. Recientemente, los trabajadores de Mexicana interpusieron una denuncia ante la PGR contra Gastón Azcárraga por ocultar información relevante referente al manejo de Mexicana, con lo cual violó diversas leyes financieras. Entre otras cosas, Azcárraga no informó debidamente sobre préstamos con bancos de los cuales fue consejero. Además, durante el 2009, Mexicana pagó casi 285 millones de pesos por servicios de hospedaje a hoteles de Grupo Posadas. En México se ha convertido casi en ley que aquellos que timan al pueblo y se enriquecen a sus costillas, al amparo del poder, sean reconocidos como empresarios exitosos, en lugar de ser investigados y llamados a cuentas sin importar que sus negocios y empresas involucren dinero público y servicios trascendentes para la sociedad. Esto tiene que terminar. No es posible que Gastón Azcárraga permanezca impune, enriqueciéndose cada vez más, mientras 8,600 trabajadores de Mexicana están en la calle. Por lo anterior, el día de hoy presentaré en la Comisión Permanente un punto de acuerdo para que Gastón Azcárraga comparezca ante el Congreso y explique los manejos financieros y administrativos que prometió cuando era directivo de Mexicana. Vamos a hacer un paréntesis y exactamente esto lo dijo el diputado Mario Di Constanzo el mes pasado. La aerolínea recibió recursos públicos mediante subsidios directos, indirectos y hasta ocultos. Cayó en la panza del Fobaproa por responsabilidad de Azcárraga, siendo parte de los bienes nacionales
fue regalada al mismo Azcárraga, y digo que es un regalo porque se le vendió casi por el mismo monto de las existencias de dinero en efectivo en caja. Hoy es objeto de un rescate encubierto, obviamente con recursos públicos. Deben rendirse cuentas sobre el manejo del dinero del pueblo. Si la Autoría Superior de la Federación, que es un órgano de la Cámara de Diputados, puede fiscalizar a particulares, con mayor razón, el Congreso puede citar a comparecer a particulares, tal y como sucede en muchos países del mundo. A la fecha, el día de hoy, 21 de marzo, no se ha podido comparecer al señor Azcárraga, y pues estamos en lo que estamos trabajando, ¿no? Quisiéramos citar el siguiente punto, sobre todo porque como dijimos, son fragmentos de la denuncia. Los principales accionistas del grupo eran, por tanto, la familia Azcárraga, con un 51%, Administradora Corporativa Empresarial, SADCB, controlada por el grupo Losada, con un 21%, EIXE Banco S.A. con un 13%, y representado por Enrique Luis Castillo Sánchez Mejorada, en su calidad de presidente del Consejo de Administración, grupo en el que figuran como accionistas y consejeros Javier Molinar Orcasitas, hermano del secretario de Comunicaciones de Transporte, y los hermanos Losada, accionista de administración, Administradora Corporativa Empresarial SADCB. Andrés Conesa tiene responsabilidad solidaria con la Sociedad Anónima Corporación Internacional de Transporte Aéreo SADCB, hoy Grupo Aeroméxico SADCB, por la venta a todas luces en menoscabo ilícito del patrimonio de la compañía por haber sido socio, administrador, y ya que esa venta dejó un beneficio o lucro indebido al comprador. De la venta de Grupo Mexicana SADCB a Grupo Posadas SADCB, no se hizo notificación formal a los acreedores laborales de la misma. No obstante que de los estados financieros de Compañía Mexicana de Aviación SADCB resultaba un pasivo laboral de $265 millones. Los acontecimientos actuales acreditan que tampoco se estableció en parte alguna obligación del comprador de garantizar esos pasivos, ni mucho menos su capacidad económica para otorgar dicha garantía. La persona encargada de esa vigilancia es el secretario de Comunicaciones y Transportes, por sí o a través del director general de Aeronáutica Civil, en el presente caso, Juan Francisco Molinar Orcasitas y Héctor González Wicks. En mayo del 2010, 3 meses antes del inicio de la crisis de Mexicana, esta aerolínea anunció la integración de Arturo Barahona como miembro del Consejo de Administración y asesor del entonces director Manuel Borja. La actuación dolosa de los denunciados se demuestra porque, faltando un mes y medio aproximadamente para la fecha de término del periodo conciliatorio del concurso mercantil, multicitado, PC Capital
presentó como los inversionistas que aportarían al capital necesario a Carlos Peralta Terán, que es nieto del fundador del grupo IUSA y accionista de Aerolíneas Mesoamericanas, ALMA, que el 7 de noviembre del 2008 anunció la suspensión de operaciones y se sometió a concurso mercantil, y a Rubén Vila García Sordo, que fue representante en Europa de Avolar, otra aerolínea quebrada con secuelas de responsabilidad. Rubén Vila García Sordo enfrentó el año pasado la causa penal 360-2010 en el juzgado 40 de lo penal del Distrito Federal por presunto fraude genérico. Para que el engaño fuese verosímil, PC Capital inició su labor con una ofensiva brutal contra los derechos adquiridos por los trabajadores, obligando mediante verdadera extorsión a los sindicatos a suscribir contratos colectivos de trabajo que redujeron sus salarios y prestaciones en proporciones inmensas. Sujetó el plan de negocios a una reducción de Compañía Mexicana de Aviación hasta un 32% de su dimensión anterior y a la eliminación de sus filiales alimentadoras. Fue un trabajo intenso de 4 meses que alguien pagó, incluidos los honorarios del despacho Sánchez y García, entre cuyos clientes está ni más ni menos el Grupo Carso, y que no puede ser cubierto con los 50,000 que constituyen la magra fortuna de PC Capital, un trabajo que alguien pagó, por lo que presuntamente los responsables de PC Capital obtuvieron de su felonía, un lucro que pues nadie se le ocurriría que malamente sujetos como Barahona y en cosas filantrópicas. Es evidente por prueba directa y por prueba circunstancial, integrada no solo por los antecedentes del hecho del caso, sino por la conducta de los sujetos de los actos denunciados, que ha existido una conducta dolosa encaminada a obtener un lucro indebido, cuya constancia debe investigar esta representación social, y cuyas responsabilidades son probablemente las denunciadas por conducto de su representante y administradores en agravio de una industria concesionada nacional y de 8,500 trabajadores directos de Compañía Mexicana de Aviación. Más de 100,000 trabajadores indirectos de esa industria que involucra el 3% del Producto Interno Bruto del país. El artículo 230 del Código Penal hará Distrito Federal dice: al que por medio del engaño o aprovechamiento, el error en que